hoy en una edición muy especial desde el 9º Congreso Iberoamericano sobre Alzheimer, que se desarrolla aquí en Costa Rica. Es la primera vez que Centroamérica recibe a este importante congreso en donde se reúnen expertos, familiares, organizaciones y personas interesadas en el tema de la demencia, una situación que en nuestra región se prevé incremente en los casos de demencia considerablemente, así que es importante que todos estemos muy informados e informadas. Y me acompaña para hablar de este tema Mira Josic. Ella es venezolana, es economista y es hija de una mujer con Alzheimer. Tiene experiencias en este campo, ¿verdad? Desde la vida propia. Bienvenida, Mira, y muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por esta invitación, estoy a tu orden. Mira, un precongreso, ¿verdad? Es una particularidad de este Congreso Iberoamericano de Alzheimer, 9ª edición en Costa Rica. Hay unos días primero para escuchar a las familiares, a las organizaciones, ¿verdad? Y toda la expertise y todo lo que tienen por decir. ¿Cómo es la dinámica de este precongreso para explicarle a la gente cómo funciona también? Fíjate que Alzheimer Iberoamérica es una federación internacional que agrupa a más de 20 miembros y es uno por país. Son asociaciones reconocidas que están haciendo un trabajo en pro de los cuidadores, de los enfermos, generar políticas públicas, planes nacionales de Alzheimer. O sea, es un trabajo que lleva muchos años. En nuestro caso, la Fundación Alzheimer de Venezuela tiene 27 años de trabajo. Y recientemente logramos la aprobación de la Ley de Prevención y Tratamiento de las Demencias en primera discusión. Es un trabajo muy arduo. Tenemos programas que estamos ejecutando de hace muchos años, dirigidos a elevar la calidad de la vida de los cuidadores familiares. Detección precoz, que apostamos hacia la detección precoz. Y qué importante es precisamente que se tome en cuenta a los familiares, ¿verdad? Bueno, usted me contaba previamente a la grabación que su mamá ya son 20 años en los que ustedes conviven con la demencia, de que a ella se le diagnosticó. Y es muy relevante que en las políticas públicas, que en los planes Alzheimer se tome en cuenta a las familias, quienes conviven con esta condición de salud. ¿Cuál diría usted que es el mayor aporte que pueden dar las organizaciones cuando son tomadas en cuenta en la generación de planes y estrategias? Sacar de la invisibilidad a los cuidadores y a los mismos pacientes, porque todo se ha dirigido hace 10 años, por ejemplo, al tratamiento del Alzheimer. Es una enfermedad que no es cura, no tiene cura, pero es tratable. Hay tratamientos paliativos, por eso te decía de la detección precoz. La sobrevida se ha aumentado. Entonces nosotros no nos cansamos de decir, en nuestro caso, en la fundación, somos todos familiares de personas con demencia. Y aportamos, o sea, nadie sabe lo que es hasta que le toca en la familia. Porque uno va a los congresos médicos y hay un diagnóstico. Sí, diagnosticaste, pero es una enfermedad que es crónica y de larga duración, que yo conozco pacientes que han sobrevivido 23 años. Y en esa misma familia han pasado por 3 cuidadores, 2 han fallecido. O sea, son casos dramáticos, ¿no? Para que tú veas el impacto social que tiene. Y todo esto se ha puesto en blanco y negro en los planes nacionales del Alzheimer. Las asociaciones somos las que hemos empujado esta situación con el apoyo de Alzheimer Disease International y la Organización Mundial de la Salud, alianzas estratégicas con otras organizaciones como Dementia Alliance International, que son pacientes, personas con Alzheimer. Y entonces hemos cogido fuerza agrupándonos y solicitando nos tomen en cuenta, porque es una enfermedad, cuidados, y más costosa que la de cáncer por la larga duración, es crónica. Para las familias, ¿verdad? De personas en donde hay un familiar con alguna demencia, ¿qué puede representar, qué cambios podrían representar en la experiencia de atravesar este cuidado, contando o no con una red de apoyo como lo puede ser una asociación Alzheimer? ¿Qué representa contar
con cercanía, con información de una asociación Alzheimer para esa familia que enfrenta esta situación? Yo te voy a hacer un análisis. Hace 27 años cuando comenzamos, nosotros tenemos muchas buenas intenciones, pero tomábamos caminos quizás erróneos, ¿no? Hoy en día sabemos cuáles son los caminos, los tenemos muy claros. Entonces, lo primero es el diagnóstico, saber qué tipo de demencia es, en qué etapa está, y entonces ahí empezamos a brindar ayuda. Nosotros en la Fundación Alzheimer de Venezuela realizamos al año 4 talleres que son para familiares cuidadores. Y les ofrecemos el espectro multidisciplinario, de forma que ellos puedan organizar el cuidado, saber dónde están parados y qué es lo que les falta hacer y distribuir el cuidado entre otros miembros de la familia. Porque el drama, la mayoría de los casos, de que el 94% de los cuidadores son mujeres, la mujer que no se casó o la mujer que se divorció, que todavía está en su casa, la hija, ¿no? La esposa. Tenemos cuidadores hombres muy buenos también, pero el 94%, y son cifras a nivel mundial, consignadas a la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo primero que tuvimos que hacer. Estadísticas, estudios y para demostrar que existía un problema de salud pública, que se multiplicaba por 5, que es el promedio de miembros de la familia, que todos están afectados. Y dígame, y nosotros los latinos, que las familias a veces son más de 5. Y los casos de demencia en 20 años se van a triplicar. Ya está demostrado ante la Organización Mundial de la Salud que es un problema de salud pública. Aquí, gracias a Dios, en Costa Rica ya tienen un plan nacional, en Venezuela aprobaron la ley, esperemos ahora el presupuesto, pero ya está un camino trazado. Sí, ya hay esa experiencia, y la prueba y el error permite también crear conocimiento. Pero muchísimas gracias, Mira, por contarnos su experiencia propia, ¿verdad? Y la experiencia de la Fundación Alzheimer de Venezuela. En otro de los especiales también contaremos con la participación de Mira, estaremos cubriendo desde diferentes aspectos toda la información que este 9º Congreso Iberoamericano de Alzheimer nos trae. Ahora vamos a conocer la palabra en lesco de la semana, y cuando volvamos del corte sabremos qué son las clínicas de la memoria, cómo funcionan aquí en Costa Rica y cómo usted puede acceder también a este servicio de salud. Así que preste la atención a la palabra en lesco y ya regresamos. Médico. Estamos de regreso en Nexos en esta cobertura especial sobre el 9º Congreso Iberoamericano de Alzheimer, un evento declarado por el Gobierno de la República de interés público y nacional, y por eso también es importante que usted se entere de algunos de los acontecimientos que ocurrieron aquí en este Congreso, primera vez en Centroamérica, por supuesto, primera vez en Costa Rica, y ahora hablaremos de la Clínica de la Memoria. ¿Qué es una Clínica de la Memoria y por qué es tan importante este recurso, estos espacios para la atención de las demencias? Para hablar de este tema nos acompaña el médico costarricense Mauricio Quesada, geriatra, que trabaja en el sector de Alajuela. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es una clínica de la memoria, verdad? Porque hay gente que nunca ha escuchado de estas clínicas. Sí, la intención de la formación de Clínica de la Memoria es equipos interdisciplinarios, diferentes especialistas en diferentes áreas que se reúnen, ¿verdad? Y discuten los casos para llegar a un consenso, un diagnóstico, plantear un abordaje que se le pueda dar al paciente con algún problema de la memoria. Entonces lleva cada uno de esos pasos donde cada quien aporta desde su especialidad, ¿verdad? Los diferentes conceptos, buscando ofrecerle al paciente y a los familiares una mejor calidad de vida y una mejor atención en lo que es, ¿verdad? Es importante porque tal vez la persona no escucha, bueno, es que voy a ir a la Clínica de la Memoria, cree que tiene que ir a un edificio aparte, ¿verdad? Y están en los mismos centros médicos que ya la caja tiene en funcionamiento, ¿verdad? También explicarle a la gente
cómo puede acceder el paciente a una clínica de la memoria. Es una metodología de trabajo, ¿verdad? Inicialmente solo existía la clínica de memoria del Hospital Nacional de Geriatría, ¿verdad? Después se incorporó la del San Juan de Dios y han ido creciendo el número de unidades de memoria porque lo que se busca es que la persona tenga la atención lo más cercana a su localidad. Obviamente, por las circunstancias de cada uno de los lugares, hay metodologías un poco diferentes porque se tienen que adaptar a la pantalla. Entonces, el mecanismo puede variar de cómo acercarse a la clínica de memoria, ¿verdad? Entonces, la intención es que el paciente que tenga alguna queja o se note algún problema en la memoria, sea referido al centro de salud y probablemente ahí ya se le va a guiar en cuál es el mecanismo dependiendo de cuál es la metodología de trabajo de las diferentes clínicas de la memoria en que pertenece esa persona, ¿verdad? Pero, ¿y cuáles son las personas candidatas, verdad, a la clínica de la memoria? Porque no necesariamente tiene que ser una persona en una condición de demencia quien pueda acceder a estas clínicas. ¿Quiénes serían esos perfiles, verdad, de pacientes? Sí, precisamente la intención es que sea lo más temprano posible. La limitante es que cuando la enfermedad empieza muchas veces no da síntomas, que eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Detectarlos antes de que empiece a tener síntomas. Cuando ya la persona empieza a tener algún problema de memoria, que se le olvidan las cosas, que los familiares lo noten o la misma persona que se le olvidan las cosas, la recomendación es que vaya al centro de salud más cercano. Hay condiciones que no son necesariamente neurodegenerativas que van a producir demencia. Entonces muchas veces el médico general puede hacer un abordaje inicial, ¿verdad? Descartar ese tipo de enfermedades si el mismo médico considera o ve que en verdad hay un problema de memoria real y que no calza dentro de estos otros conceptos, lo refiere al centro especializado, ¿verdad? Donde nosotros haremos el abordaje. Entonces prácticamente sería el que tiene problema de memoria el candidato para hacerlo. Ya en los procesos de salud, los diferentes especialistas van a ir haciendo los estudios respectivos para ver qué tipo de apoyo se le pueden dar, ¿verdad? Si en verdad es algo neurodegenerativo que tiene que tener todo un abordaje dentro de una clínica de memoria, o es una condición específica médica que puede ser reversible y que tratada inicialmente el paciente puede volver a su estado normal. ¿Cuáles podrían ser como esos primeros apuntes, verdad, que desde la experiencia de Costa Rica podemos hacer sobre generar este tipo de proyectos, verdad? Como usted bien dice, todavía no en todos los centros médicos, pero ¿cuáles son esas conclusiones de estas primeras experiencias? Creo que las primeras experiencias han sido bastante positivas, ¿verdad? Repito, el que tiene la experiencia más grande es el Hospital Nacional de Geriatría, con bastantes años de estar trabajando y tiene toda una estructura, ¿verdad? Pero como dijimos, obviamente no pueden, ¿verdad? Recibir a toda la gente de todo el país, y la intención es lo contrario, que lo reciban la atención lo más cercanamente posible, ¿verdad? Entonces, los que hemos empezado un poco más en el área regional, en este caso Alajuela, bueno, Heredia ya tiene, ¿verdad? San Carlos va por desarrollar y hay diferentes lugares donde se ha ido desarrollando, ha sido positiva porque el paciente está más cerca de su hogar, ha logrado recibir todo el proceso, ¿verdad? Y entonces se tiene un diagnóstico claro y ahí podemos empezar a darle el abordaje requerido más cerca de la casa y un contacto más directo con los familiares. ¿Qué tan pionera es Costa Rica en este tema de las clínicas de la memoria, verdad? ¿O qué experiencias de Iberoamérica podríamos tomar con respecto a este tema, verdad? ¿Qué tanto tenemos de quién pedir consejo en este tema también? Es interesante porque, bueno, de hecho, parte del Congreso ahora, ¿verdad? El primer día del Congreso fue una reunión centroamericana, ¿verdad? De clínicas de memoria, bueno, hay personas que trabajan con memoria a nivel centroamericano y es muy variable las experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nos contaban en El Salvador solo hay una clínica de memoria para todo el país, ¿verdad? Y lo llevan los neurólogos, ¿verdad? Por ejemplo, en Panamá hay muy poco geriatra, entonces el geriatra no es el partícipe directo de la clínica de memoria, son los psiquiatras, ¿verdad? Entonces es muy nuevamente dependiendo de la parte ahí. Costa Rica tenemos ese beneficio, ¿verdad? Que ya tenemos aproximadamente 10 clínicas de memoria, hemos ido creciendo, ¿verdad? Y yo creo que ahora el reto de nosotros es exponer toda esta experiencia que tenemos, ¿verdad? A nivel latinoamericano, ¿verdad? A nivel de Iberoamérica, ¿verdad? Aparte de la organización del Congreso, ¿verdad? Es la Asociación Iberoamericana de Alzheimer, donde va reuniendo las diferentes asociaciones de Alzheimer y clínicas de memoria. Entonces hay un intercambio importante para ver en qué posición estamos, ¿verdad? Y la experiencia que hemos tenido es que la manera en que trabajamos y el desarrollo que hemos tenido en clínicas de memoria es bastante positivo a nivel latinoamericano. ¿Qué consejos también podemos dar nosotros a países? Bueno, usted decía, Salvador solo tiene una clínica de la memoria, pero países en los que no se ha iniciado con estos procesos, o inclusive regiones de Costa Rica en donde no se ha desarrollado. ¿Cuáles son los consejos de la experiencia que ya tienen estas clínicas de la memoria en Costa Rica para iniciar? El principal consejo es empezar.
porque a veces no todos vamos a tener todos los recursos para arrancar en una clínica memoria ideal, y si nos esperamos a tenerlo, nunca vamos a empezar. Entonces ahí lo que hemos nosotros manifestado, ¿verdad? Y compartiendo nuestra experiencia a nivel centroamericano y a nivel nacional, es viendo un análisis de cuáles son las oportunidades que tenemos y desarrollar un modelo, ¿verdad? Guiándonos por ya los modelos existentes que nos permita empezar a desarrollar esa experiencia, ¿verdad? E irnos creciendo en la parte de ahí, ¿verdad? Eso es lo que hemos intentado, ¿verdad? De hecho, la experiencia de nosotros la han tomado varios países de Centroamérica, ¿verdad? Como guía para arrancar su proceso clínica memoria. No necesariamente la manera en que nosotros lo hacemos le sirve a otra comunidad, pero pueden agarrar, ¿verdad? Ese tipo de ideas, consejos, experiencias que hemos tenido para adaptarlas a su realidad y tomarlos, que fue de hecho lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Nosotros tenemos la formación en el Hospital Nacional de Geriatría con toda la experiencia de ellos, fuimos también a ver cómo trabajaban en el San Juan de Dios, y a partir de ahí generamos el modelo que en combinación de los dos se nos podía adaptar a nuestra realidad y a nuestras posibilidades, ¿verdad? Ya hemos ido creciendo en ese sentido. ¿Y qué tan estandarizado está, verdad? El servicio que puedo recibir en el San Juan de Dios, en el Hospital Blanco Cervantes, ¿verdad? ¿Qué tanto la Clínica de la Memoria es un proyecto que me va a brindar los mismos servicios como paciente, aunque yo, ¿verdad?, visite cualquiera de esos hospitales? La intención es que la persona, sea de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Cartago, La Juela, Heredia, logre tener el servicio exactamente igual. Repito, a veces en esos lugares, a veces la limitación en recursos, todo es diferente, en tiempo, en recursos, en personal humano y todo, que hace que haya que adaptarse. Ahora recientemente se está probando, ¿verdad? Hay un trabajo con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Guiado también por el Hospital Nacional de Geriatría para crear una norma, una guía de atención del paciente con problemas de memoria, ¿verdad? Buscando precisamente eso, esa estandarización en la parte del abordaje, ¿verdad? Entonces es un trabajo en equipo, en el sentido, ¿verdad?, que cada unidad tiene que desarrollar su trabajo, ¿verdad? Y también con la ayuda de las entidades superiores y del Estado que den los recursos necesarios para poder cumplir esa norma de la manera más adecuada, ¿verdad? Así es, y quédese con nosotros porque también el doctor Mauricio nos va a dar esos consejos de qué tiene que hacer usted para acceder a este servicio si todavía tiene la duda, y cuáles son también las señales de alerta de que usted requiere los servicios de la Clínica de la Memoria. Así que quédese con nosotros, que al volver de la pausa tenemos esa información. Recuerde que también se puede comunicar con nosotros, hacernos sus consultas a través del correo nexostv@gmail.com. Vamos a un corte y ya casi volvemos. Estamos de regreso en Nexos, una producción de la Universidad de Costa Rica que busca promover sociedades más inclusivas para las personas adultas mayores y las personas en condición de discapacidad. Tenemos más de 13 años de abordar este tema, de invitarle a usted a ser también parte de este proyecto país, de ser Costa Rica un país inclusivo. Y hoy estamos desde el Congreso Iberoamericano de Alzheimer en su 9ª edición, por primera vez en la región de Centroamérica, por primera vez en Costa Rica, y hemos venido hablando de las clínicas de la memoria y de la misión que tienen estos espacios, este servicio de salud en nuestro país para atender la salud de todas las personas adultas mayores y también tener condiciones óptimas para aquellas que tienen una condición de demencia o que tienen algún síntoma. ¿Cómo puede una persona, doctor Mauricio Quesada, que nos acompaña hoy, geriatra costarricense, cómo puede una persona empezar a detectar por sí misma que en la adultez mayor está teniendo síntomas de requerir los servicios de la Clínica de la Memoria, ¿verdad? Inclusive a veces existe ese mito de que como soy una persona adulta mayor es normal que todo se me olvide. Yo creo que lo número uno es romper ese mito, como vos decís, ¿verdad? Tradicionalmente se ha pensado que el adulto mayor se pierde la memoria, es normal porque es viejito, que se cae es normal porque es viejito, que todo le duele, que es normal por ser viejito, ¿verdad? Y no son cosas que sean normales del envejecimiento, ¿verdad? Hay cambios en el envejecimiento que son normales, como tenemos las canas, las arrugas y todo, que a nivel cerebral se producen, que produce ciertos cambios en la parte cognitiva, ¿verdad? Pero que ninguno de eso nos va a generar ninguna demencia, ningún problema real. Cuando ya tenemos algún problema un poco mayor es donde ya empezamos a ver que hay un problema real, ¿verdad? Muchas veces la persona a veces se da cuenta, caras conocidas, caras famosas, ¿verdad?, de los datos iniciales, ¿verdad?, que no logran reconocer, ¿verdad? A veces hay ciertos tipos de demencia que empiezan con cambios en el comportamiento, ¿verdad?, que no necesariamente es específicamente la parte de la memoria, ¿verdad? Hay momentos donde hay alteraciones donde las condiciones normales que hacía la persona ya no las hace, ¿verdad? Por ejemplo, la señora que hacía su arroz con leche, ¿verdad?, y que era el mejor que hacía, ¿verdad?, y ya un momento otro ya no empieza a tener problemas para hacerlo porque pierde esa capacidad para tenerlo. Sí es importante la valoración médica porque hay condiciones que no necesariamente tienen
tienen que representar una enfermedad que va a ir progresando, ¿verdad? A veces hay estados del ánimo, depresión, ¿verdad? Que influye mucho en la parte de la memoria y que con el tratamiento adecuado la persona vuelve a su estado normal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la parte inicial. Ahí tal vez el consejo número uno es, tanto para la persona como para los familiares, es notar el cambio, ¿verdad? Cualquier cosa diferente, no asumir lo que es por el envejecimiento, sino darle valor a esa nueva conducta o comportamiento o pérdida que está teniendo la persona para consultar. ¿Cómo también no caer en aquel paciente, verdad, que consulta siempre, entonces satura también el servicio, ¿verdad? Porque entonces nosotros le decimos, bueno, no, si usted nota un cambio, no lo deje pasar, asista al médico, pero entonces a veces los servicios se saturan, no hay espacio para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo hacer un balance y cuál podría ser como ese sentido común que a veces a la persona, a los pacientes, a los familiares, no sabemos cuándo es de sentido común consultar y cuándo no, ¿verdad? ¿Cómo podríamos darle consejos también con respecto al tema de la memoria y de las demencias al adulto mayor y a su familia para discernir, ¿verdad?, cuándo una señal es una señal de alerta? Eso es muy frecuente porque tradicionalmente, ¿verdad? Ha pasado que nos llega el paciente y dice, tengo problemas de memoria, se le olvida esto y esto y esto. Y uno le hace la pregunta al paciente y desde hace 30 años se le olvida, ¿verdad? Es parte de su ser, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, cuando el cambio ha sido algo drástico, mayor a lo que normalmente está teniendo y cuando empieza a influir en su vida diaria es cuando ya empezamos a notar de que es un daño severo. Cuando la parte de la memoria ya te influye en manejo del dinero, en hacer una compra, en hacer algún mandado, alguna comida, entonces ya es donde hay un cambio en la parte funcional donde la pérdida de la memoria crea un impacto real. Es complicado, ¿verdad?, poder decir, ¿verdad?, porque a veces decirle, mira, no vaya o sí vaya, ¿verdad?, dependiendo de lo que es, pero la persona muchas veces su problema y siente su problema de memoria, ¿verdad? De hecho, hay un concepto que se llama queja subjetiva de memoria. La persona siente que se le olvidan las cosas y con todas las evaluaciones que hacemos no aparece objetivamente ninguna alteración en la memoria, pero tal vez el punto clave es ese, ¿verdad? El cambio principal de lo normal que venía teniendo la persona, ¿verdad?, y que duran el tiempo y que ya empieza a influenciar, ¿verdad?, su manera de desarrollarse en la parte de la vida. ¿Cuáles son también las trabas que existen en Costa Rica para que haya más clínicas de la memoria, verdad? Porque comentábamos en el bloque anterior, no todas las áreas de salud de Costa Rica cuentan con este servicio de clínicas de la memoria. ¿Cuáles son esas trabas que tenemos que superar para que sea una atención generalizada en que se cuente con este servicio en todas las áreas de salud del país? Yo creo que la principal limitación son recursos, ¿verdad?, como todo el país. La intención es que en cada lugar, ¿verdad?, central se tenga el equipo interdisciplinario mínimo, ¿verdad? Eso nos referimos que está el geriatra, ¿verdad? Obviamente se incorpora un neurólogo que nos da el aporte, la parte de psiquiatría, trabajo social, psicología clínica, ¿verdad? Y a partir de ahí enfermeras en salud mental, especialistas en diferentes áreas que pueden colaborar. Es el equipo interdisciplinario, porque como dijimos al inicio, tiene que ser un diagnóstico en consenso, que cada especialista abarque cada una de las áreas importantes de la memoria. Entonces, sin un equipo de trabajo es muy difícil lograr desarrollarlo. También para el proceso diagnóstico se ocupa cierta parte de exámenes de laboratorio, se ocupa las imágenes, por ejemplo el TAC, en X caso la resonancia, otros estudios un poco más invasivos, ¿verdad?, en punciones lumbares y todo. Entonces eso genera la necesidad de equipos de TAC o accesibilidad del mismo de una manera oportuna. Entonces yo creo que como estemos más cercanos a tener esos recursos, se pueden ir desarrollando muchas más clínicas de memoria de las que hay, que repito, Costa Rica es bastante beneficiada en ese sentido, donde ya habemos casi 10, ¿verdad?, desarrollándonos, ¿verdad?, y la intención es que cada una vaya creciendo y que se abran más nuevas para que esté más cercano al lugar donde la persona está viviendo, ¿verdad? Contamos con casi 10, ¿verdad?, clínicas de la memoria. ¿Cómo también, mientras estamos listos para abarcar a todo el país con este servicio, trabajar en programas de educación, de la salud mental, de la gimnasia de la memoria, que se ha llamado de esta manera? ¿Cómo ejercitar también, educarnos para que nosotros, sin recibir la atención médica necesariamente, vayamos previniendo estas complicaciones en la memoria, ¿verdad?, con actividades que ejerciten el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo podemos también en la casa educarnos para nosotros aportar y prever que no tengamos que necesitar estos servicios? Precisamente es una de las ideologías principales de la clínica de la memoria, porque no es solo la parte de la atención de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Si nos quedamos con eso, estamos apenas con una pequeña parte de lo que involucra toda la parte de enfermedad. La parte preventiva, ¿verdad?, es algo que estamos desarrollando. Bueno, yo creo que la mayoría de clínicas de memoria lo trabajamos, ¿verdad?, buscando llevar el mensaje, ¿verdad?, y hemos visto el impacto porque cuando vemos las estadísticas de lo que hemos visto en clínica de memoria, cada vez captamos más temprano a las personas. Pues quiere decir que está llegando el mensaje para atenderse.
Y dentro de la clínica de memoria siempre tenemos estructuras, todas las que están, para ayudar a los familiares y a los cuidadores, ¿verdad? Porque obviamente eso involucra todo el cuidado de la parte dietética, de ejercicio y todo lo extra que involucra la parte de la memoria, y para ellos mismos, ¿verdad? Es un aprendizaje para ellos prevenir más adelante padecer la parte de la memoria. Entonces, uno de los programas principales que tenemos todas las clínicas de memoria es el apoyo a familiares cuidadores y toda esa educación que se da. Y educación también al personal de salud, ¿verdad? Porque entre poquitas semillitas se van sembrando, se va desarrollando todo. Entonces hemos llamado médicos generales, ¿verdad? Que dan una consulta preventiva en los EBAIS, en diferentes centros, para que ellos manejen la información de qué consejos darle individualmente a cada persona para prevenir la enfermedad, que es lo que todos queremos, ¿verdad? O por lo menos retrasar su inicio o retrasar el impacto que esta puede tener.